Dos minutos, continuamos. Enrique Ayala Mora, nuestro primer invitado en esta mañana. Buen día, gracias por estar aquí. Quisiera de todas maneras comenzar, vamos a hablar del tema de la elección de vicepresidente o vicepresidenta de la República, pero quisiera preguntarle su opinión sobre el enorme peso, la enorme gravitación que tiene la relación con China actualmente para el Ecuador. La ha tenido bajo el gobierno del presidente Rafael Correa, la tiene actualmente y seguramente continuará teniéndola. Este es un factor determinante a la hora de analizar la política exterior ecuatoriana. Buenos días. Muy buenos días. Sin duda, Ecuador, como muchos países del mundo, ha entrado en la esfera de influencia de China en mayor o menor medida, y esto es irreversible, digamos, y no tanto porque nosotros lo queramos, cuanto porque China es la potencia mundial en ascenso, la que tiene mejores precios para sus productos de exportación, la que tiene una enorme capacidad de crédito, a veces de dudoso manejo, y además es porque es el país que quiere ejercer esa función. Me parece que entonces pues estamos ante una realidad. El presidente fue a buscar dinero donde puede encontrarlo. A la Unión Europea no podría hacerlo, el Fondo Monetario Internacional está ahí y claro tiene sus restricciones y hay todavía una serie de objeciones de tipo ideológico. En cambio en China de todas formas se puede manejar mejor esta situación del endeudamiento. El presidente pues ha ido a donde tenía que ir de alguna manera, lo cual no deja de preocuparnos, ¿no es cierto? Porque hemos estado viendo el nivel enorme de envolvimiento en la corrupción, por ejemplo, y en la ineficiencia del capital chino, y sin embargo, pues es un poco de realismo cínico, digamos, allá tenemos que estar. Ahora, más rápido se reúne el presidente del Ecuador con el presidente de China que con el de Estados Unidos. Estamos ante una realidad de bipolaridad. Claro, el mundo ha cambiado enormemente, ¿no? Un país como Estados Unidos dirigido por un tipo de temperamento dictatorial, arbitrario, y China, un país que teóricamente es comunista, que es de la esfera comunista, que está con un agresivo capitalismo dentro, aunque dirigido por el Partido Comunista. Esto es una realidad, ¿no es cierto? Entonces estamos viviendo un mundo que está cambiando con mucha más rapidez de lo que nosotros estamos dispuestos a aceptar. Eso nos obliga a revisar las creencias. Hasta hace no mucho tiempo se pensaba en un mundo diferente. Pero lo mismo podría ocurrir, volviendo al plano nacional, con el cargo del vicepresidente o vicepresidenta de la República. ¿Cuál ha sido el rol histórico de los vicepresidentes desde el retorno a la democracia? Muy buena pregunta, para un historiador sobre todo. No ha tenido un rol definido quien ejerce la vicepresidencia de la República. En realidad, durante largos lapsos de nuestra historia ni siquiera ha existido el cargo. El reemplazo del presidente se hacía bien sea por el presidente de la legislatura del Congreso Nacional, que no siempre era el mismo. No se elegía por periodo fijo, sino cada vez que se reunía el Congreso la persona era distinta. O porque lo reemplazaba su último ministro de gobierno. Entonces, pues, no hemos encontrado una función definida clara para el vicepresidente. Originalmente, siguiendo el modelo norteamericano, se le adjudicó al vicepresidente la calidad de presidente de la legislatura. Pero luego eso se varió porque a veces eso le daba demasiado poder. El control del Congreso era difícil, incluso Velasco Ibarra llegó a llamar al vicepresidente un conspirador a sueldo. Entonces hubo circunstancias, hubo momentos de nuestra historia en que, por ejemplo, el vicepresidente estaba a cargo de la planificación. Cuando con la ola neoliberal se desmanteló el papel de la planificación, se dejó al vicepresidente como un mero subrogante, reemplazante del presidente de la República. Y ha habido presidentes poderosísimos, vicepresidentes poderosísimos, como Alberto Dajic, por ejemplo, que era una persona que manejaba más de la mitad del Estado desde la vicepresidencia. O Lenín Moreno, que siendo vicepresidente de Rafael Correa tenía un poder muy reducido y más bien una presencia simbólica para efectos de personas con discapacidad. Esos dos modelos ha habido y ahora pues vemos que en primer lugar tuvimos un vicepresidente enfrentado al presidente, que terminó en la cárcel, y una vicepresidenta que, como sabemos, pues por sus acciones anteriores a la vicepresidencia terminó forzada a renunciar. Ahora el presidente de la República... ¿Qué es lo previsible ahora? ¿Usted le da
le asigna mayores posibilidades como un cargo de valor simbólico o práctico? Bueno, tiene ambas cosas. Primero, el valor simbólico de esta elección es que el presidente ha decidido apartarse de un gobierno de partido. Los últimos nombramientos que ha realizado, ministro de Defensa, ministro de Educación, ya ha nombrado a militantes de su partido, ha nombrado a personas que estaban fuera del partido, el canciller, ¿no es cierto? Todos ellos más bien son profesionales, personas que están dentro del ámbito de sus competencias y no se han nombrado por ser de tal o cual ala del partido de gobierno. En primer lugar. En segundo lugar, el presidente ha nombrado a personas que no tienen antecedentes políticos. Y esas sí son dos rupturas muy importantes. Perdone, antecedentes de militancia política. Antecedentes políticos tendrá. Bueno, antecedentes políticos en la medida en que no han ejercido funciones públicas relevantes ni tampoco han tenido una militancia política, pero son personas cuyo argumento fundamental es que han estado dedicadas a sus actividades, a la educación, a la promoción social o en el caso de la persona que ocupa el primer lugar, un destacado periodista. En definitiva, el vicepresidente ha querido hacer dos rupturas. En primer lugar, ha querido, entre comillas, despolitizar el cargo, o sea, no poner a políticos militantes ahí. Y en segundo lugar ha querido darle al país la impresión de que no está siendo ya un partido un gobierno de partido. Ha escogido personas que no están en su partido, en Alianza País, y por lo tanto pues se ve que esto ha sido también un símbolo de un giro. Por otra parte, es evidente que estas personas llegan sin lazos con la Asamblea Nacional, sin tener, entre comillas, asambleístas propios, sin pedir un grupo de ministros que estén bajo su control, sin pedir, como fue el caso de Glass, el control de la economía, de los contratos, etcétera. Van a ser personas que cumplan las tareas que el presidente les asigne. ¿Y cuáles deberían ser estas? Bueno, esto es un poco difícil de decir porque depende del perfil de la persona. No son los mismos, deberían tener funciones distintas, depende de quién se elija. Y por otra parte, también es importante destacar que eso va a depender cuánto el presidente quiere encargarles en términos de funciones. Yo estoy seguro que, conocido el temperamento del presidente, les encontrará funciones específicas, pero la fundamental seguirá siendo la de la subrogación, la del reemplazo del presidente. Una cosa que hay que hacer notar, entre paréntesis, la gente se alarma un poco, pero dice, el presidente se ha ido al exterior sin que haya vicepresidente. Es que ya desde hace dos reformas constitucionales, desde la Constitución del 98 y la 2008, y el presidente cuando viaja al exterior, como en el resto de los países del mundo, ya no necesita encargar la presidencia. De manera que el presidente en China sigue siendo presidente, ejerce todas sus funciones, y el vicepresidente o la vicepresidenta que se elija no va a tener, digamos, que hacerse cargo del poder, sino en tanto el presidente le encargue en el futuro. A veces sí, otras veces no. Una pregunta final, y usted como lector fino de la política. La coincidencia a favor del primer candidato de la terna se debe a la falta de resistencias hacia él por sus pocos antecedentes de relación con organizaciones y partidos políticos, o hay algo más, o hay un acuerdo virtual detrás de esta elección. Uno nunca sabe si hay un acuerdo expreso. Lo que se ve claro es que el presidente le interesó contar con las opiniones de sus opositores de derecha, que además dieron un aval directo a la primera persona de la terna. Mi criterio es que efectivamente el gobierno tiene la intención de hacer un acercamiento político a su oposición, de derecha sobre todo. Ojalá hiciera lo mismo, con el mismo entusiasmo con los sectores populares, con los movimientos sociales. Yo siempre he reclamado eso, pero es evidente que hay, si no un acuerdo expreso, que no lo conozco, no me parece, pero sí una intención de ir a un punto. Yo quisiera añadir, Eduardo... ¿Esto daría un golpe de timón al No creo, porque el presidente ha estado en esa línea desde que rompió con Correa, pero ahora lo hace más firmemente, digamos. Yo quiero hacer una observación que me parece muy importante, ¿no? Uno puede poner todas las observaciones a los candidatos, pero decirle al primer nombre de la terna que no tiene un apellido ecuatoriano me parece un acto de etnocentrismo muy grave. ¿Quién lo hizo? Disculpe usted. Lo han dicho en varios momentos de las redes sociales. Dicen que se ha nombrado a alguien que no tiene un nombre ecuatoriano, como si los nombres ecuatorianos fueran solo los nombres de los que tienen apellido español.
o a veces indígena cuando se lo tolera. No, pues ecuatorianos son personas que viven en el Ecuador, que nacen, que sienten que son ecuatorianos y que son de muy diverso origen. Por ejemplo, a la gente dice que Illingworth o Wright no son apellidos ecuatorianos. Eso es una barbaridad. Son descendientes de próceres, de líderes de la independencia que se ganaron un espacio para vivir en el país. Bueno, que al menos ese argumento a todas luces disparatado, no debería, por más difícil que sea pronunciar el apellido, ¿no es cierto?, no debe ser un argumento a favor o en contra de una persona a quien tenemos que juzgar por sus actos, por su gestión, por su voluntad del ejercicio vicepresidencial, y no por este antecedente. Ya digo que a mí me preocupa porque estos elementos de corte etnocentrista, racista incluso, suelen ser a veces difíciles de superar. Incluso personalmente, las redes sociales están llenas de aberraciones. Así es. Desde el punto de vista en el Ecuador, por conceptual. ejemplo, hemos asimilado a los migrantes árabes con mucho entusiasmo, los formamos parte, pero de todas maneras no dejamos de decirles turcos. Eso me parece que es una dualidad de actitud, ¿no es cierto?, ¿no? Como que si fueran ciudadanos de menos categoría por no tener apellido español. A mí me parece que eso es bien grave. Yo creo que en el Ecuador debemos saber que la diversidad no solamente se refiere a los indígenas, a los negros, sino también a los migrantes que tienen otros orígenes que no sean la colonización hispánica. Lo deberíamos saber, especialmente nosotros que somos un país de migrantes. Gracias por estar aquí esta mañana. Enrique Ayala Mora, historiador, nuestro primer invitado en Primera Impresión. Hacemos un brevísimo corte. Al regresar, Carlos Zaldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, estaremos hablando sobre metas y perspectivas del viaje del presidente a China.